Estamos con la semana 18 de nuestro cronograma. El tema es Siria-Palestina durante el Bronce Tardío. Estamos en la unidad número 5 de nuestro programa. Y el subtítulo de esta clase es La dominación extranjera. Para este tema tenemos dos textos. Un capítulo del libro de Kurt, el capítulo número 6, que se llama Siria y Levante. Atención, la clase la denominamos Siria y Palestina. Aquí la autora prefiere llamar Siria y Levante. Hay varios términos para referirse a estas regiones. Vamos a tratar de aclararlos en este video. Obviamente todas las dudas y problemas nos lo pueden plantear por mail, en los comentarios de YouTube o ya sean los encuentros virtuales. Otro texto para esta semana es un artículo de Mario Liberani que se llama Rib Ada, justo sufriente, un rey de Biblos, que está incluido dentro de un libro que compila artículos de distinta época de este autor. Sobre este texto versará otro de los videos de esta semana, y no este que se va a concentrar fundamentalmente en el texto de Kurt. Comencemos como siempre repasando la cronología. Ya hemos hablado del bronce reciente o bronce tardío, este periodo que aproximadamente va desde mediados del siglo XVI a.C. hasta el año 1200, repetimos, aproximadamente. Este periodo lo pueden encontrar en nuestro cuadernillo de mapas y cronología, aunque con el nombre de periodo casita, porque recordemos que aquí los nombres refieren a la cronología de Mesopotamia, propiamente dicha. En efecto, para esta época correspondería el predominio del pueblo casita en Mesopotamia, que iría aproximadamente también del 1600 al 1200. De este periodo ya vimos dos regiones con bastante detalle. Por un lado Anatolia, vimos el imperio hitita, y por otro lado Egipto, donde vimos el imperio nuevo. Pues bien, en este video nos toca abordar por un lado Urri o Mitanni y, como decíamos, Siria-Palestina. Sobre los urritas, sobre el reino de Mitanni, la parte central va también aproximadamente desde el 1550, el 1500, hasta aproximadamente el 1400, 1350. Luego el reino de Mitanni se fragmenta, perdura algunas décadas más. Y en lo que respecta a Siria-Palestina, hay bastante información, pero aquí yo solamente quiero señalar, por un lado, una fuente, la fuente del rey Idrimi de Al-Alaj, que se ubica casi al comienzo de este bronce tardío, y después debajo los archivos de la ciudad costera de Ugarit, que al contrario se estarían ubicando hacia el final de este periodo. Comencemos, como hace la autora, Kurt, por los urritas. Los urritas, o los urreos, son otro de los pueblos que habitaban el cercano Oriente Antiguo. Se ubicaban al norte de la Mesopotamia. Y en el tercer milenio, los documentos de la Mesopotamia, cuando hacían referencia al norte, hablaban de Subartu. Por eso es que algunos lo consideran subarteos, a los urritas o urreos del tercer milenio antes de Cristo. Aquí en el mapa ustedes lo pueden ver con el color morado, y hay algunos asentamientos muy importantes, como el caso de Urkesh, en la moderna localidad de Tel Mossam, donde se encontraron grandes ciudades para el tercer milenio que correspondían a los urritas. Se trata de una población que hablaba una lengua que nada tenía que ver ni con las lenguas semitas, como el caso de la lengua de Ebla o la lengua de los acadios, ni tampoco nada que ver con los sumerios. Al contrario, parece que estaba relacionada con las lenguas que hablaban poblaciones ubicadas un poco más al norte, en la región que podríamos denominar como Transcaucasia, vale decir al sur de los montes Cáucasos,
donde allí hay dos ríos importantes, al norte Kura y al sur Araxes. No es una región de la que hayamos hablado hasta el momento. Vamos a volver a retomarla cuando veamos el Imperio Asirio, pero presten atención ustedes a cómo el escenario lingüístico se va complejizando a medida que avanzamos en la materia y cómo vamos incorporando nuevas regiones. En clases anteriores sumamos toda la región de Anatolia, de Asia Menor. Ahora estaríamos en Anatolia Oriental. En esta región que repetimos conviene llamar como Transcáucaso. Como decíamos, los hurritas habitaban esta región desde el tercer milenio antes de Cristo, quizás antes. No se tienen documentos escritos para los períodos anteriores. Ahora, durante el bronce tardío o el bronce reciente, que es el periodo que nos interesa, en toda esta región va a surgir el reino de Mitanni, cuya población va a estar constituida en su gran mayoría por estos pueblos hurritas. La duración de este reino aproximadamente va del 1500 al 1300, en realidad comenzaría un poco antes del 1500. Para ver una cronología más precisa, consulten el capítulo de Kurt en la página 326, donde está también el nombre de los distintos reyes. La capital de este reino era Guayucani, una localidad que todavía no se pudo encontrar, y este reino, por lo tanto, es mejor conocido a partir de tablillas cuneiformes halladas en los dos extremos de este reino. Repasemos. En el centro, ahí tenemos la posible localización de la capital del reino de Mitanni. Al oeste, en el río Orontes, la localidad de Alalaj, donde sí se encontraron bastantes documentos escritos para esta época. Y al este, la localidad de Nusi, al este del río Tigris, donde también se encontraron fuentes muy importantes. Vuelvo a traer a colación el documento que mencionábamos hace unas diapositivas atrás, la biografía de Idrimi, rey de Alalaj, que entonces se trataría de un documento que correspondería a la parte occidental del reino de Mitanni, hoy el país de Siria. Recordemos también que ya hemos hablado de que un elemento muy característico de este reino de Mitanni, a pesar de que la mayoría de su población era hurrita, es que gran parte de sus gobernantes tenían nombres indo-iranio, lo cual se vinculaba con la presencia y la difusión del elemento indo-iranio, indoeuropeo, por todo el cercano Oriente Antiguo. Durante el primer siglo, durante el siglo y medio, este reino tenía relaciones horizontales de hermandad con Egipto, como planteamos en videos anteriores. Sin embargo, para mediados del siglo XIV, el reino de Mitanni entra en decadencia, pasa a tener una subordinación al imperio hitita y, por otro lado, los asirios, que hasta esa fecha estaban bajo el dominio de los hurritas, ahora logran una autonomía, lo que va a dar comienzo después al imperio asirio. Al no haber encontrado la capital y al tener una información tan dispersa y fragmentaria, es muy poco lo que se conoce sobre el reino de Mitanni. Sin embargo, todos los años aparecen nuevos datos, se realizan nuevos hallazgos, así que es muy probable que de aquí a algunos años o algunas décadas se pueda terminar de conocer mejor cómo era este reino de Mitanni. Y aquí en la esquina superior traigo la imagen de un territorio que, producto de la bajada del río, debido a construcción de obras hidráulicas en la región de lo que hoy es el Kurdistán, allí bajaron las aguas del río Tigris y apareció todo un palacio de la época de Mitanni. No sabemos si se están realizando excavaciones hoy en día, pero muy seguramente de aquí a algunos años conozcamos qué fue lo que se descubrió allí. La autora Kurt después
sí se mete de lleno en la región de Siria y presta atención, por un lado, al reino de Ugarit, centrado en la ciudad de Ugarit, ubicada en la costa del mar Mediterráneo, y por otro lado, la ciudad de Emar, que vendría a ser la capital del reino de Ashtata. Para que ustedes repasen, en Siria había tenido lugar la famosa batalla de Kadesh, que vimos en videos anteriores. Ahora, los dos lugares que mencionábamos con anterioridad es Ugarit, repetimos, al oeste, en la costa del Mediterráneo, y Emar, que está en las riberas del río Éufrates. Ambos estaban subordinados al rey hitita, de manera directa o por medio de uno de sus virreyes que vivía en la localidad de Carquemish, también en la ribera del río Éufrates, aunque un poco más al norte, en lo que hoy es la frontera entre Siria y Turquía. Se trata, tanto de Ugarit como de Emar, de pequeños reinos con un rol comercial muy importante, pues en el caso de Ugarit tenía que ver todo el comercio marítimo, y en el caso de Emar, la vía del río Éufrates y también esta conexión. Fíjense que por la ubicación en el mapa, la localidad de Emar está ubicada en línea casi recta a lo que es la ciudad de Ugarit. Se trataba, por lo tanto, también de una ruta comercial muy importante. En lo que respecta a la religión, predomina una religión siria, que tenemos sus antecedentes en los reinos de Ebla, del tercer milenio, de Mari, de comienzos del segundo milenio, pero, y esto es particular de Ugarit, comienzan a aparecer elementos de la llamada religión cananea, que después aparecen en el Antiguo Testamento, con deidades tales como Baal, Astarte, el dios El, entre otros. Y un dato muy interesante que vamos a trabajar después es que en Ugarit aparece el primer alfabeto completo de la historia. En este caso, escrito en cuneiforme. Eso también lo pueden encontrar en el capítulo de Kurt, específicamente en la página 341. Debajo ustedes tienen imágenes del sitio arqueológico de Ugarit, en la actual localidad de Ras Shamra, y al lado una reconstrucción artística en computadora. En la última parte del capítulo de Kurt se trabaja lo que es la expansión egipcia en toda esta región de Siria-Palestina, aunque focalizando en la parte sur, es decir, en Palestina, que para esta época del Bronce Tardío se conoce mejor con el nombre de Canaán. Dijimos que hay distintos términos. En general suele hablarse de Levante para hablar de toda la costa del Mediterráneo oriental, desde Ugarit al norte hasta Gaza al sur. Todo esto sería el Levante. El Levante septentrional, la parte norte, correspondería entonces hoy a lo que es Siria, aunque Siria se proyecta hacia el Éufrates e incluso más allá, para el lado del este. Mientras que la parte sur del Levante sería hoy Palestina, pero repito, para lo que es el Bronce Tardío se lo conoce mejor con el nombre de Canaán. Aquí tenemos un mapa que ustedes pueden encontrar en el texto de Mario Liberani, pero si ustedes se fijan en el texto de Kurt, también hay otro mapa de esta región en la página 357. Aquí lo que tenemos es que toda esta porción estaba dominada fundamentalmente por los egipcios, aunque, como bien indica el mapa que está en nuestro cuadernillo de fuentes, en nuestro cuadernillo de mapas y cronologías, toda esta parte norte la va a perder Egipto luego de las conquistas del rey hitita Suppiluliuma I. En efecto, en la diapositiva anterior veíamos que toda esta región formaba parte del imperio hitita, con lo cual el territorio egipcio consistía, por un lado, en esta porción en círculo verde que tiene algunas ciudades costeras muy importantes que aparecen en los documentos egipcios como la provincia de Amurru, al este la provincia de Ube, que hoy correspondería al sudoeste de Siria y al noroeste del reino de Jordania,
Estas dos dependencias estaban separadas unas de otra por la cordillera de los montes Líbano. Y al sur tenemos una tercera provincia, la provincia de Canaán propiamente dicha, que estaba dividida de las anteriores por el valle de Jezreel, donde, por ejemplo, hoy se encuentra, aproximadamente, ¿no? Donde, por ejemplo, hoy puede encontrar uno el sitio de Megiddo. Sobre estas regiones vamos a seguir conversando en videos posteriores, en clases posteriores. Independientemente de esta división administrativa egipcia en la región, persistían todavía los pequeños reyes que gobernaban estas distintas ciudades y que tenían relaciones verticales con el rey egipcio. Una serie de documentos aquí muy interesantes son las cartas de El Amarna, de las cuales hemos hablado en otros videos y seguiremos hablando, y particularmente cuando trabajemos ese otro texto de Mario Liberani que hablaba del rey Rib-Ada, de Biblos. Fíjense, una localidad costera ubicada al norte de los dominios egipcios y por eso en constante amenaza de la agresión de pueblos que ya estaban por fuera del dominio directo egipcio. Bueno, aquí hay una descripción muy general sobre el contenido del texto de Kurt. Por favor, léanlo, traten de ayudarse con las guías de lectura y todas las dudas y todas las preguntas, repetimos, nos las pueden hacer vía mail, en los comentarios de YouTube o en los encuentros virtuales de los viernes a la tarde. Muchísimas gracias.